¿Qué tal, geekers? Hoy les hablaré sobre un cómic que podría tener relación con lo que pasará en No Way Home. Acompáñame a ver este video. En No Way Home, Peter decide acudir con Doctor Strange para pedirle que lance un hechizo para borrar la memoria del público sobre su identidad secreta, fuera de unas pocas excepciones. Tras una cierta resistencia, Strange acaba accediendo a lanzar el hechizo, que parece sumergir a Peter en un rincón completamente diferente del multiverso. Uno en el que el hecho de que su identidad sea secreta ha abierto algunas nuevas amenazas, como el Doctor Octopus y otros villanos de las anteriores sagas. Esta es claramente la versión del UCM de One More Day, una historia infame que se cruzó entre The Amazing Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man y The Sensational Spider-Man en 2007. La historia de 4 números trata de las consecuencias de que una versión adulta de Peter Parker revelara su identidad durante los acontecimientos de Civil War, así como el shock de que la tía May recibiera un disparo a causa de ello. Para salvarla, Peter llegó a un acuerdo con Mephisto, que solo aceptó salvar su vida a cambio de que le quitara a Peter su matrimonio con Mary Jane Watson. Peter y MJ aceptan las condiciones de Mephisto y su matrimonio queda completamente borrado de la historia, al igual que el conocimiento del público de que Peter es Spider-Man. La historia restablece el status quo de Spider-Man de una manera muy significativa, algo que fue recibido con una respuesta polarizada de los fans en muchos niveles. A algunos les molestó que Peter hiciera literalmente un trato con el diablo, y a los que apreciaban las décadas de historia que condujeron al matrimonio de Peter y MJ, les molestó la retrocontinuidad. Aunque los detalles son diferentes, sin duda alguna será interesante ver cómo se utiliza One More Day en el contexto de No Way Home, y qué más podría haber ahora que el universo de Peter ha cambiado. Si tienes algo que agregar, voy a ponerlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Si te gustó el video, no olvides dar like, me ayudarías mucho si haces eso. Y suscríbete si irás a ver No Way Home el día de su estreno. Hazme saber si quieres una reseña cuando se estrene la cinta. Y bueno, geekers, eso sería todo de mi parte. Hasta aquí este video. Me despido.